Estimados estudiantes, bienvenidos a un nuevo video sobre la inferencia estadística. En este caso vamos a analizar los errores probabilísticos. Ya hemos charlado un poquito de ellos en los videos sobre test de hipótesis y habíamos prometido profundizar un poquito más sobre el tema y este es el momento. Recordamos que la prueba de hipótesis se basaba en la información de la muestra, ¿sí? Como íbamos a analizar y tomar decisiones en base a una muestra y no al total de la población, esto podría generar dos tipos de errores producto de la utilización del muestreo. Entonces, vamos a ver las decisiones posibles combinando. Si supiéramos si la hipótesis nula es verdadera o no lo es, y qué consecuencia tendría esto si rechazáramos o no esa hipótesis nula. De la conjunción de estas dos cuestiones surge lo siguiente. Si la hipótesis nula es verdadera, entonces, si no se rechazaría, estaríamos haciendo bien. Pensemos lo siguiente, si la hipótesis nula es verdadera, no se debería rechazar. Entonces, si efectivamente la acción implica no rechazar la hipótesis nula, entonces la acción es correcta. Analicemos qué pasa si la hipótesis nula no es verdadera o es falsa. Si la hipótesis nula es falsa, entonces debería rechazarse. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a tener una acción correcta teniendo una hipótesis nula falsa? Cuando se rechace la misma. Entonces, rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa, que es la última celda de esta tabla, también implica una acción correcta. Ahora, producto del muestreo, como tomo solo una parte de la población, ¿sí? Puede ser que me esté equivocando, ¿sí? Estos errores pueden ser dos distintos. Si la hipótesis nula es verdadera, entonces llegamos a la conclusión de que no debería rechazarse. Pero producto de la información muestral puede ser que llegue a la conclusión de rechazarla. Entonces, si rechazo la hipótesis nula cuando ésta es verdadera, me equivoco. Ese error se denomina error tipo 1. Asimismo, pensemos lo siguiente. Si la hipótesis nula es falsa, lo que debería hacer es rechazarla. Si producto de la información muestral no la rechazo, ¿sí? Y recordamos que la hipótesis nula es falsa, entonces me estoy equivocando. Este error de no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa se denomina error tipo 2. Profundicemos un poquito más esto que también lo hemos charlado cuando charlamos los pasos en los test de hipótesis. Entonces, rechazar la hipótesis nula siendo que es verdadera implica el error tipo 1. Ahora, la probabilidad de cometer el error tipo 1, la probabilidad de cometer ese error, es el nivel de significación del test y lo representábamos con el símbolo griego alfa. Y esto era la máxima probabilidad de cometer el error tipo 1, es decir, la máxima probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo que ésta es verdadera. Y acá repasamos de que esto se trata de una probabilidad condicional. Rechazar la hipótesis nula si, y acá viene la condición, esta hipótesis nula es verdadera. Por otro lado, no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa genera un error que se está denominando el error tipo 2. Ahora, la probabilidad de cometer ese error, la probabilidad de cometer el error tipo 2, se representa a través del símbolo griego beta. Entonces, beta es la máxima probabilidad de cometer el error tipo 2, es la máxima probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. ¿Sí? Nuevamente tenemos una probabilidad condicional. No rechazar la hipótesis nula si, de acá viene la condición, si la hipótesis nula es falsa. Ahora bien, tenemos dos tipos de errores, el error tipo 1 y el error tipo 2. Y tenemos dos probabilidades, cada una de las cuales refleja la probabilidad de cometer el error tipo 1 y el error tipo 2, alfa y beta respectivamente. ¿Esas probabilidades alfa y beta tienen algún tipo de relación? Entonces, si dejamos constante el tamaño de la muestra, si dejamos constante n pequeño, alfa y beta varían inversamente. ¿Esto qué quiere decir? Si alfa sube, beta baja.
si beta sube, alfa baja, ¿sí? Entonces, cuando sube una probabilidad, baja la otra. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo hacemos para minimizar los riesgos? ¿Sí? Si tenemos esta situación, que cuando una probabilidad sube, la otra baja, ¿sí? Lo que podemos hacer es elevar el tamaño de la muestra. Cuando elevamos el tamaño de la muestra, ya sabemos que se parece cada vez más a la población, ¿sí? Entonces eso me ayuda a minimizar los riesgos. Ahora bien, si no es viable elevar el tamaño de la muestra, podemos basarnos en lo siguiente. Si existe una creencia de que la hipótesis nula es verdadera, si creemos que la hipótesis nula es verdadera, ¿sí? No tenemos certeza total de eso, entonces la idea sería minimizar alfa, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo que es verdadera, siempre y cuando creamos que es verdadera. Tenemos suficientes motivos e indicios para eso. Y otra forma de pensarlo podría decir, si un rechazo erróneo de la hipótesis nula es costoso, ¿sí? Si rechazar la hipótesis nula me genera un alto costo, ¿sí? Y lo estoy haciendo mal, estoy rechazando de forma equivocada la hipótesis nula y me genera un costo muy alto, entonces lo que hay que hacer nuevamente es minimizar alfa. De la misma manera que nos concentramos en la conjunción entre cómo era la hipótesis nula, si era verdadera o falsa, con la acción que tomábamos, rechazarla o no, eso generaba distintos errores, también generan decisiones correctas, decisiones acertadas. Una de las decisiones acertadas implica el coeficiente de confianza. Coeficiente de confianza es la probabilidad de que la hipótesis nula no se rechace cuando la misma es verdadera. Es decir, no rechazar la hipótesis nula cuando la misma es verdadera. Eso está bien. La probabilidad de ello se representa como el complemento a la unidad del nivel de significación, es decir, 1 menos alfa. En cambio, la potencia de una prueba es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la misma es falsa. Ya dijimos, si la hipótesis nula es falsa, lo que tengo que hacer es rechazarla, ¿sí? Entonces, la probabilidad de ello, la probabilidad de tomar esta acción correcta, es el complemento a la unidad de la probabilidad de cometer el error tipo 2. Es decir, es el complemento a la unidad de beta. Es decir, la potencia de la prueba es 1 menos beta. Continuamos ahora con el análisis de la potencia de la prueba en particular. La potencia de una prueba es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la misma es falsa. Cuando la hipótesis nula es falsa, entonces debemos rechazarla. En definitiva, la potencia de la prueba me muestra la probabilidad de realizar una de las acciones correctas. Se calcula como el complemento a la unidad de la probabilidad de cometer el error tipo 2, es decir, 1 menos beta. En definitiva, la potencia de la prueba me va a decir cuán buena es la misma, cuán bueno es el test para rechazar la hipótesis nula cuando ésta es falsa, es decir, para tomar la acción correcta. Depende de cuán diferente sea en realidad la medida verdadera de la población del valor supuesto bajo la hipótesis nula. Si la discrepancia es grande, la potencia de la prueba también lo será. Y esta potencia será cada vez más grande cuando esta diferencia también tienda a crecer. Pongamos entonces un ejemplo. Vamos a trabajar con el mismo caso que venimos trabajando en los dos videos anteriores. El gerente de producción de una conocida empresa argentina está preocupado por evaluar si la máquina de envasado de harina para celíacos por 500 gramos sigue funcionando correctamente. Conoce que históricamente la dispersión en todos los paquetes de harina es de 40 gramos y que el proceso de envasado sigue una distribución normal. Toma una muestra de 100 paquetes de harina y con un nivel de significación del 5% indicar si la máquina sigue funcionando correctamente o debe suspenderse el envasado para tomar medidas correctivas. Era el planteo con el cual veníamos trabajando anteriormente. Entonces, los datos son: la dispersión poblacional igual a 40 gramos, la población tiene distribución normal, el tamaño de la muestra es de 100 paquetes y el nivel de significación del 5%. Cuando analizamos el video de los test de hipótesis, habíamos planteado distintos juegos de hipótesis en función de quién sea el actor que quisiera plantear la investigación.
Para el gerente de producción habíamos hablado de un test bilateral, para el gerente de marketing de un test unilateral de cola inferior y para el gerente de finanzas un test unilateral de cola superior. Si tomamos uno de ellos, por ejemplo el gerente de marketing, recordamos cuáles eran sus hipótesis. Que la media poblacional era mayor o igual a 500 gramos en su hipótesis nula y en la hipótesis alternativa que la media poblacional era inferior a 500 gramos. Recordemos que el gerente de marketing estaba preocupado por si los consumidores no recibían los 500 gramos, que era lo que estaba pautado en el paquete, sino que estaban recibiendo menos. Esa era su preocupación, puesto que eso dañaba la imagen de la empresa. Entonces, en función de esta información, teniendo un nivel de significación del 5% y el tipo de test planteado, en la zona de rechazo tenía concentrado el nivel de significación en su totalidad en el extremo inferior de la curva, con una probabilidad del 5%. Buscábamos en la tabla de probabilidad acumulada de la distribución normal, utilizamos la distribución normal porque conocíamos la dispersión poblacional, y veíamos que el valor crítico era de 1,65 negativo. Y en función de eso planteábamos la regla de decisión. Si el z de prueba es menor a 1,65 negativo, se rechazaría la hipótesis nula. Entonces, con este criterio es que se avanzaba en el test. Ahora, en este punto es posible frenar un segundo y decir, se puede determinar alternativamente este valor crítico, este valor que me va a separar la zona de rechazo de la no rechazo, de manera tal de conocer cuál es la media muestral que nos va a separar las zonas de rechazo y de no rechazo. Fijémonos lo siguiente. Si el valor de Z está dado por la igualdad entre el cociente de la media muestral menos la media poblacional sobre la dispersión de la distribución de medias muestrales, si el valor correspondiente al valor crítico en unidades estandarizadas es 1,65 negativo, vamos a dejar como incógnita la media muestral, le vamos a prestar los 500, que es el valor establecido para el parámetro poblacional, y le vamos a dividir por 40 dividido raíz de 100, que vendría a ser el valor de la dispersión de la distribución de medias muestrales, como el cociente entre la dispersión poblacional y la raíz del tamaño de la muestra. ¿Sí? Esto me da que la media muestral es de 493,40 gramos, producto del despeje matemático. Entonces, la regla de decisión me diría que si la media muestral es menor a 493,40 gramos, entonces se rechazaría la hipótesis nula. Fíjense que ahora la regla de decisión está pautada en términos de la media muestral. Cuando yo saque la media muestral y obtenga el valor, voy a poder basarme en esta regla de decisión. Teniendo esta regla de decisión presente, lo que nos está estableciendo es que si tomamos una muestra aleatoria de 100 paquetes y nos da una media muestral que es menos de 493,40 gramos, entonces rechazaríamos la hipótesis nula. Por lo cual, lo que diríamos es que la máquina de envasado no estaría alcanzando el promedio de 500 gramos. ¿Sí? Entonces, si este es el caso, la potencia de la prueba nos va a decir cuán buena es la misma, ¿sí? Cuán buena es la misma para qué, para poder rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, ¿sí? Teniendo en cuenta distintos valores de la media poblacional verdadera. Si la hipótesis nula tiene un valor poblacional que es falso, ¿sí? Entonces tiene que haber otros valores de media poblacional. Vamos a ver qué pasa planteando distintos valores de media poblacional real. Partimos de la situación inicial, donde la media poblacional era de 500. ¿Bien? Entonces, hasta ese momento, antes de realizar una prueba, esa es la hipótesis nula que se considera verdadera. Recuerdan que ese era el supuesto sobre el cual descansaba la metodología de hipótesis. La hipótesis nula se considera verdadera hasta tanto la información muestral me prueba lo contrario. Ahora bien, si producto de lo que analizamos en la diapositiva anterior, planteáramos que la media poblacional no es de 500, sino que es de cualquier otro valor, vamos a probar por ejemplo con 495 gramos, ¿sí? Vamos a ver qué pasa.
Si la media poblacional es de 495 gramos y yo estandarizo para saber dónde estoy ubicado, voy a decir 493,40, ¿sí? Que era el valor que me determinaba las zonas, la separación de la zona de rechazo de la de no rechazo, menos 495, que ahora es el valor del parámetro para nosotros, dividido 40 dividido raíz de 100, que era la dispersión de la distribución de las medias muestrales, eso me daba menos 0,40 en unidades de Z. Entonces, la probabilidad para Z menor a menos 0,40, ¿y por qué hacemos menor a menos 0,40? Porque la zona de rechazo estaba concentrada en el límite inferior. Entonces, la probabilidad, el phi de Z menor a menos 0,40 nos da 34,46% y eso representa la potencia de la prueba, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Si fuera otro el valor de la media poblacional, por ejemplo 485, en ese caso vuelvo a calcular el valor de Z, digo que 493,40, que es el valor crítico, menos la nueva media poblacional, que es de 485, dividido 40 sobre raíz de 100, que eso se mantiene constante. Esto me da un valor de Z de 2,10 positivo. Por lo tanto, cuando yo busco la probabilidad de que Z sea menor a 2,10 positivo, sigo insistiendo con el menor porque, teníamos concentrada la zona de rechazo en la zona inferior de la curva, ¿sí? Entonces vamos a decir que la probabilidad de un Z menor a 2,10 es del 98,21%. Esa es la potencia de la prueba, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Fíjense que de 495 a 485 la potencia aumentó sensiblemente. Vamos a ver qué hubiese pasado si la media poblacional real es de 475 gramos. Nuevamente, vuelvo a estandarizar tomando en cuenta el valor crítico, 493,40, este crítico de media muestral que me separa la zona de rechazo de la no rechazo. Le traigo la media poblacional de 4,75 dividido 40 sobre raíz de 100, que se mantiene constante. Esto me da positivo 4,10. La probabilidad de un Z menor a 4,10 sabemos que es casi 1, casi 100%. Entonces, fíjense lo siguiente. Si nosotros partíamos de una hipótesis de media igual a 500, que era lo que estaba planteado en la hipótesis nula, y planteamos que la hipótesis nula es falsa y la deberíamos rechazar. Entonces la potencia de la prueba nos iba a medir esa probabilidad teniendo en cuenta la diferencia entre esos 500, que es lo que está pautado en la hipótesis nula, y el valor de media poblacional real. Entonces fuimos comparando con 495, con 485 y 475. Fíjense que a medida que fuimos avanzando, fuimos alejando cada vez más de ese valor de 500. Primero por 5 gramos, luego por 15 gramos y luego por 25 gramos. Y fíjense que la potencia, cada vez que nos alejamos más, se hace cada vez más grande. Y esto sustenta eso que dijimos al principio. Si la discrepancia entre el valor que está pautado en la hipótesis nula y el valor de la media poblacional real es cada vez más grande, la potencia de la prueba es cada vez más grande. La potencia de la prueba es más sensible a esas discrepancias grandes que a pequeñas discrepancias entre el valor del parámetro de la hipótesis nula y el valor de la media poblacional verdadera. Como corolario de esto ponemos un último ejemplo, que es si la media poblacional efectivamente fuera de 500, ¿sí? Acá ¿qué pasaría? Bueno, la hipótesis nula ya sería verdadera, dejaría de ser falsa, ¿está bien? Pero lo que le queremos mostrar es que cuando estandarizamos obtenemos un valor de menos 1,65 y cuando hacemos la probabilidad de Z menor a menos 1,65, fíjense que la potencia de la prueba da 5%, que es exactamente lo mismo que el nivel de significación. Finalmente,
finalmente vamos a establecer unas relaciones adicionales con los conceptos que ya conocemos. Para un tamaño de muestra fijo, si la potencia aumenta, entonces disminuye beta, es decir, disminuye la probabilidad de cometer el error tipo 2. Pero si disminuye beta, entonces aumenta alfa, que es la probabilidad de cometer el error tipo 1. Ahora bien, si queremos disminuir alfa, la probabilidad de cometer el error tipo 1, entonces aumenta beta, la probabilidad de cometer el error tipo 2. Por ende, si aumenta beta, la potencia de la prueba va a disminuir. Por lo tanto, todo es cuestión de un delicado equilibrio. Lo ideal sería en estos casos, para minimizar los riesgos, tratar de aumentar el tamaño de la muestra, tal como llegamos a la conclusión hace unos instantes cuando analizamos la relación entre los errores. Esperando que le haya sido de utilidad, les dejo un saludo.